Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 65 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. Hoy con invitado especial, nada más y nada menos que con Sebastián Bisole, creador de Cantina No Tradicional, uno de sus tantos proyectos del que no les voy a contar yo, ¿no es cierto? Sino que les va a contar el propio Seba. Bienvenido, Seba, gracias por tu tiempo. Hola Nico, ¿cómo les va a todos? Muchas gracias por ser parte. Bueno, para arrancar voy a ir directamente al hueso y te voy a preguntar ¿en qué consiste Cantina No Tradicional? Es un proyecto que está basado en, como la palabra lo dice, variedades no tradicionales. Son 13 variedades no tradicionales de origen italiana, francesa, portuguesa, hay algo española. Y el proyecto o este capricho mío que nace en el año 2017 es por 17-18, añade 17-18, nace bajo el concepto de el crecimiento que está teniendo Argentina a nivel federal, la vitivinicultura a nivel federal, y el cambio climático. Cuando hablas de estas dos cosas por separado, podés sacar un montón de conjeturas, pero para ser un poco más específico, a nivel de crecimiento de Argentina federal en vitivinicultura, era un poco ver cómo en cada provincia o en cada lugar que se plantaba viña siempre se buscaba plantar lo mismo, el Malbec, el Cabernet Franc, el Petit Verdot, el Chardonnay, el Pinot Noir. No implica que eso esté mal, pero atrás de eso había muy poco conocimiento o análisis agronómico para saber si realmente esas variedades se adaptaban o no a cada uno de esos terroires. Y un poco también va de la mano esto, y ahí es donde se unen al cambio climático, que es que por qué en zonas súper cálidas o zonas súper frías se sigue plantando lo mismo cuando la tecnología de la propia vid es distinta. Entonces decir, bueno, ¿por qué queremos adaptar todos los mismos varietales a los mismos lugares? Y nace un poco con esto de toparme con un lugar donde estaban estas variedades y poder empezar a ensayarlas a fondo y sacar conjeturas no solo a nivel agronómico, también a nivel enológico y nada, poder generar una diversidad al productor, al consumidor, al técnico en el hecho de que no todos siempre son las mismas variedades. Por lo mismo, somos productores de Malbec. Hay estudios a nivel científico, genético de Malbec muy buenos que se puede adaptar a un montón de lugares, pero también hay otras cosas. Y dentro de esas cosas hay un abanico grande de variedades que no la tenemos a la mano, ya sea por conocimiento, por que vinos de esa forma nos lleguen, comunicación, lo que sea. Pero un poco Cantina nace bajo esos parámetros. ¿Y cuán dificultoso o problemático te resultó el hecho de decir, bueno, voy a laburar con estas variedades no tradicionales? ¿En en qué zona las has encontrado? ¿Cómo te relacionaste con, entiendo yo, con los viticultores de cada una de esas zonas que en algún punto también son parte de de la cadena del laburo que venís haciendo? La verdad que fue bastante complejo el empezar a hacer vino con esas variedades porque primero era poca la teoría la que tenía de cada una de esas variedades. La teoría que encontrabas en el mundo por lecturas era muchísima. El tema era la posibilidad de haber trabajado con esas variedades o haber probado vino de esas variedades. Entonces fue tener que tratar de adaptar la teoría de cada una de esas, imaginarme por la teoría qué daban y qué no, estudiar mucho la parte agronómica y ver cómo se adaptaban y en función de eso ver la representación propia de un terroir, porque la idea no era copiar eh, eh, el terroir donde esas variedades son exitosas, copiarlo con lo que estaba acá. Hoy día es un solo productor el que tiene la totalidad de esas variedades, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde en el año 2000 la plantaron para hacer ensayo, hicieron solamente un ensayo en el 2004-2005 y después
no trabajaron más. Y me topé con ese viñedo que estaba abandonado, por decirlo de una forma, porque en realidad no se explotaba cada una de esas variedades por separado y fue ese el desafío de trabajar en conjunto. Ya tenemos un convenio a 10 años con pautas de trabajo muy específicos, donde ellos me venden la uva, yo les puedo trabajar de la forma que quiero. Yo te contaba al principio que empecé a trabajarlas en el año 17, 18 y salió la primera añada comercial fue en el 21 y todos los años anteriores fueron prueba y error. Pruebas muy buenas, errores también muy buenos, pero fue conocer realmente con qué trabajaba, porque uno no está acostumbrado a trabajar una rondinela, una corvina, una molinara, entonces era como, bueno, ¿qué da esto? ¿De dónde es? ¿Cómo se adapta a la teoría? ¿Y cómo se adapta al terroir del Valle de Uco? Todo esto está en el INTA de la consulta. Y a partir de este trabajo que venís haciendo y de ya haber vinificado, de tener añadas en el mercado y demás, ¿qué potencial le ves en general a la Argentina? O bueno, en el Valle de Uco, si bien el Valle de Uco en particular es donde lo estás laburando, a este tipo de variedades no tradicionales. ¿Crees que se puede crecer, que está bien así, que ya hay otros productores que quizás también pueden llegar a incursionar en este camino? Yo creo que va a depender mucho de la apertura mental que tengamos todos y cuánto querramos diversificar, sin dejar de lado que somos Malbec y que es la tierra del Malbec, que después del Malbec hay otras variedades que hoy día conocemos, pero también hay una infinidad de variedades que no conocemos y no está mal trabajar estas variedades en distintos lugares. Va a depender de animarse. No sé, por darte un ejemplo, el hacer un Tokay friulano en la carrera. El Tokay friulano es una variedad de floración tardía, entonces puede escapar a las heladas, da mucho rendimiento, entonces en suelo estresante es muy positivo. Y trabajar con el concepto de sustentabilidad es lo que todos queremos desde la parte productiva siempre. Entonces, si vos tenés en lugares donde se te hiela todo, poder poner una variedad que te puede dar kilos, está buenísimo. Comercialmente un Tokay friulano va a llamar la atención, va a depender de nosotros, pero sí a nivel sustentable va a ser interesante. Creo que va a depender mucho de las ganas que tengamos todos de modificar las estructuras, de querer aventurarnos a hacer cosas nuevas, pero bajo conceptos de conocimientos cuantitativos y fehacientes. Eh, Creo que es algo muy interesante y un poco lo que quiero comunicar. Estuve, por darte un ejemplo, hace unas semanas en la costa y muchos productores que habían plantado Merlot, Sauvignon Blanc y Tanat, y son variedades totalmente distintas de ciclo en una misma zona y productivamente son interesantes y fantástico, pero ¿por qué es abarcar ese ciclo, esa diferenciación de ciclos? Entonces, sí, bueno, puedo plantar algo distinto y que se potencie y se apalanque en cada una de estas zonas y empezar a desarrollar una zona como la productora de, no sé, Nebbiolo, Nero d'Avola, Toriga, Calado. Y suena raro, suena extraterrestre, pero a la larga puede ser algo potencial a nivel de sustentabilidad, de calidad y que nos permita nada, seguir haciendo Malbec, pero también otras cosas. El mercado es ávido de buscar cosas nuevas y está bueno para el consumidor, para el sommelier, para el dueño de vinoteca, para el mundo propiamente dicho. Entonces, nada, creo que como conclusión depende de la apertura mental que querramos o que tengamos todos. Y en esa enumeración que hacías recién de algunas de las variedades con las que trabajás, ¿alguna te sorprendió más que otra que hayas descubierto haciéndolo justamente a la manera adaptada al terroir nuestro? ¿Te sorprendió por alguna característica en particular? ¿Crees que quizás hay algo más que se le puede sacar, entre comillas? Mirá, el segundo paso del proyecto es, que lo estamos trabajando ahí con el INTA en Estaca, es probar cómo se desarrolla cada una de estas variedades en distintos terroires. Y te digo esto porque, en función de la pregunta, es la sorpresa que me llevó en dos conjuntos de variedades, ¿no? Que fue Nebbiolo y Nero d'Avola, que son exponentes donde más podemos comparar con vinos que hay hoy en el mercado, pero a la vez también es lo que se
lo que encontramos desde afuera, de afuera. Y las características que dan esas dos variedades es fascinante en lo que da en la consulta, porque es totalmente distinto a lo que uno encuentra afuera por denominación de origen o en la otra zona de acá que está plantada. Entonces, ya son dos variedades que te marcan una diversidad enorme y que está buenísimo, porque es un poco el concepto de todo esto. Y después, por otro lado, la elaboración por separado de Corvina rondinela molinara, donde las tres variedades por separado eran como, uy, dejaban mucho que desear o tenían características muy marcadas que el consumidor no está acostumbrado, amargos, taninos muy fuertes, y cuando hace una cofermentación te cambia drásticamente el estilo, el vino, todo. Entonces, como, bueno, fue tiempo de prueba, de tratar de ver estas mezclas y estos resultados. Y es lo que más me sorprendió, pero después tenés variedades, Verdecchio en alta gama que fermenta en barrica y se cría en barrica nueva por 24 meses y es una bomba y se la aguanta y te da rendimiento y es floral y va sacando un montón de conclusiones. Todas me llevaron a sorpresas, como muchas me llevaron también a errores, y vuelvo a lo mismo, no errores que haya salido un vino defectuoso, sino errores que para mí no era la interpretación de lo que yo buscaba en la consulta. Lo cual eso lo hace a la vez mucho más genial, porque puede venir de la mano de la interpretación de cualquier otro enólogo, cualquier otro winemaker, lo que sea, pero la adaptación de lo que ellos quieren, de esa variedad en el lugar, también habla de esto, de diversificarnos en Argentina, en estilo. ¿Qué pasa hoy día con todas las otras variedades también? Digo, no todos hacemos lo mismo. Está clarísimo, Seba. Esta charla o la idea de hacer esta entrevista para este episodio de Bebedor Frecuente surgió en la presentación de algunos de los vinos que forman parte de Cantina No Tradicional, que son los más flamantes, vamos a decir. ¿Querés contarnos un poco de qué se tratan esos vinos en particular? Vale, esa línea era bajo llave. Dentro de lo que es Cantina No Tradicional hay 3 líneas y esa se llama bajo llave. Y como hay una diversidad tan grande de variedades, tuve que buscar constante elaboración para cada línea para poder tener un hilo conductor. Y esta línea lo que tiene es que fermentan, los vinos las uvas fermentan en barrica y se crían en barrica, todo barrica nueva, durante 24 meses. Y ahí tenemos una barbera, tenemos un Colli di Faenza, que es un blend de Sangiovese con Angelota y un Verdecchio. Cada uno ha trabajado con su madera específica, unas barricas de blanco que no son tostadas a fuego, sino con vapor de agua, una bourguignon, que es cuerpo francés con tapa americana, pensado en todo esto que te contaba anteriormente de ir probando y un poco mostrar cómo estas variedades también pues, pueden tener un potencial de trabajar con la madera, estar 2 años en botella, los vinos esos llevan ya más de 2 años en botella y creo que una de las conclusiones de la mayoría de las personas que estuvieron en el evento fue la frescura que seguían manteniendo los vinos. Y está buenísimo porque es un poco esto, también no son variedades que se tengan que tomar ya, son variedades que algunas se hubieran pensado en elaborar desde la otra parte, desde el perfil mucho más fresco, y acá estás hablando desde un perfil mucho más maduro y tradicional, por llamarlo de alguna forma. Entonces era, bueno, también jugar dentro de Cantina No Tradicional con cambio de estilo de lo que alguien creería como obvio, hacer algo distinto. Seba, te agradezco por este tiempo que te has tomado. Sé que están en pleno laburo, así que te agradezco la molestia y bueno, sin dudas abrís un camino y una alternativa bueno, que va a estar bueno explorar a ver cómo la transitamos, cómo abrimos la cabeza, como decías vos antes también. Gracias a vos, Nico, y nada, la idea es empezar a plantear algo distinto también. Con esto no quiero decir que nadie haga nada con Malbec o con Cabernet, todo lo contrario, hagamos, pero también hay otras opciones que está bueno probar y crecer a nivel del mundo. Digo, a Europa le llevó añares, porque nosotros no podemos también en algún momento empezar a armar algo distinto. Gracias, Seba. Vos, Nico. Si les gustó el episodio, me sirve muchísimo que se lo compartan a sus amigos y conocidos. Además, pueden calificar Bebedor Frecuente en Spotify o en su app de podcast favorita.
Hasta el próximo episodio. ¡Salud!